¿Alguna vez te has detenido a contemplar el complejo tapiz de la vida que nos rodea? En Paz y Finanza, exploramos la encrucijada en la que se encuentra la humanidad y cómo, para progresar, debemos abrazar una transformación radical. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento, donde desentrañamos el velo que oculta la verdadera naturaleza de nuestras instituciones y sistemas. ¿Alguna vez has dedicado un tiempo para contemplar realmente el estado presente de nuestro planeta? Distanciarse y examinar la intrincada red de vida que nos envuelve es una experiencia reveladora, que puede conducirnos a la comprensión de que la humanidad se halla en un punto decisivo de su evolución. Para progresar en nuestra conciencia, necesitamos adoptar una transformación significativa, un cambio en nuestro destino colectivo. Las enseñanzas de Dolores pueden ser una guía en este viaje impresionante, el tránsito de la separación hacia la creación de una nueva tierra. Este designio divino se está manifestando ante nosotros. Sin embargo, antes de que se concrete el cambio definitivo, debemos pasar por varias fases, incluyendo el ocaso del mundo antiguo. Nos encontramos en la época de lo que muchos denominan el gran desenlace de la conciencia y un mundo ancestral. Este mundo fue edificado y sostenido en un estado de ignorancia profunda y restricción, un mundo inmerso en ilusiones. Nuestra sociedad ha estado atrapada en las fauces de la corrupción, infiltrándose en cada institución relevante, sistema y posición de poder. A lo largo de los años, la estructura de nuestra sociedad se ha ido deteriorando constantemente, sostenida apenas por hilos frágiles, y ahora el velo se está levantando, revelando la verdadera naturaleza de nuestras instituciones y sistemas. El genio ha salido de la lámpara y ya no hay marcha atrás. Todo debe colapsar para dar paso al nacimiento de una nueva tierra, el mundo antiguo debe ser completamente desmantelado y desenredando. Lo que presenciamos hoy en el mundo podría parecer el colapso total de un sistema, un paradigma e incluso de toda una civilización. Parece que todo se está desintegrando y la sociedad está al borde de la autodestrucción. Sin embargo, este caos aparente es un paso necesario en el proceso. El sistema antiguo debe colapsar por completo para que emerja uno nuevo de sus cenizas. La estructura deteriorada y áspera del mundo antiguo debe ser completamente derribada para dar paso a algo nuevo y hermoso. Actualmente, estamos experimentando la disolución de energías antiguas y la llegada de energías superiores. Como consecuencia, las energías profundamente arraigadas en el inconsciente que ya no pueden ser ocultadas ni ignoradas están saliendo a la superficie. Todo lo basado en la ilusión, la oscuridad y el secreto se está desenredando y exponiendo por lo que realmente es. Ha llegado el momento de saldar todas las deudas kármicas pendientes. Las falsedades se están derrumbando, y los corruptos no tienen dónde esconderse. La locura en nuestra civilización ha alcanzado su cenit y ahora está colapsando bajo su propio peso. Muchos sienten como si el mundo estuviera al borde de un apocalipsis, y algunos están sucumbiendo a lo que podría describirse como la locura del fin de los tiempos, impulsados al borde de la psicosis por la programación mediática divisiva y que induce miedo. Sin embargo, en medio de este caos evidente, nos preguntamos, ¿realmente presenciamos el fin del mundo o estamos en el umbral de un nuevo comienzo? Todo en la existencia funciona en ciclos, y todo apunta al fin de una era y al amanecer de una nueva. Es hora de que el viejo mundo se desmorone para que todo lo oculto pueda ser revelado, allanando el camino para el nacimiento de una nueva tierra. Durante este periodo de revelación y desenmarañamiento, todo lo que está fuera de sintonía con la verdad, el amor, la luz y las vibraciones superiores se está exponiendo y desmantelando. No quedará piedra sin remover, y debajo de esas piedras encontraremos incontables expresiones de corrupción humana, tanto oculta como inconsciente. Estamos entrando en una crisis de sanación, la gran purga de toda oscuridad de la Tierra. Sin embargo, es esencial no enfocarse en los sistemas y estructuras en ruinas de nuestra civilización. No te enredes en el drama de un mundo agonizante. El mundo no está necesariamente empeorando,
simplemente está revelando lo que ha estado oculto durante mucho tiempo. Ya sea que estemos o pronto estaremos enfrentando la noche oscura del alma de la humanidad, es un momento en el que confrontamos nuestras sombras más profundas y oscuras y nos enfrentamos a verdades desafiantes. La noche oscura está aquí para ayudarnos a experimentar nuestra oscuridad más profunda y avanzar hacia un nuevo amanecer. Es crucial no aferrarse a creencias obsoletas y falsas sobre uno mismo y la realidad. Resiste la tentación de aferrarte a una sociedad en ruinas y enloquecida. No hay necesidad de lamentar el fin del viejo mundo, pues ya es solo un cascarón sin vida. Deja que se desvanezca y no alimentes los fuegos de la dualidad. No te enredes en la agitación emocional de este gran desenmascaramiento. Evita sucumbir al odio, la lucha contra el miedo, el juicio y la culpa. En su lugar, siéntate en una profunda presencia y observa lo que está sucediendo. Sé testigo de la desintegración del viejo mundo. Sí, puede parecer que el mundo está en llamas, pero recuerda que todo es parte del proceso de desmantelar lo antiguo para dar paso a algo mucho mejor. Ahora es el momento de comenzar a construir nuevos sistemas, cultivar ideas frescas y nutrir una nueva conciencia. Colabora con personas afines y forma comunidades de luz. Estos son los momentos que pondrán a prueba nuestra fortaleza y desafiarán nuestros espíritus. Es en el crisol de estos fuegos donde nuestras almas son forjadas. El desenredamiento, la exposición y la caída de los corruptos son inevitables. Nada puede detener este proceso, ya que cualquier cosa fundada en ilusiones, miedo, control y oscuridad está destinada a desaparecer eventualmente. Todo mal lleva en sí mismo la semilla de su propia aniquilación. En el futuro, miraremos hacia atrás a estos tiempos como el periodo en que la humanidad emergió de un prolongado letargo, una maldición de olvido, limitación e ignorancia. Reconoceremos este tiempo como el instante en que la humanidad despertó a la realidad de nuestra condición y nuestra profunda sumisión dentro de un sistema de control más oscuro de lo que muchos actualmente pueden entender. Tanto la humanidad como la Tierra están atravesando una transformación significativa, un monumental cambio de un estado de conciencia a uno más elevado. Sin embargo, no todos en la Tierra han decidido hacer este cambio y despertar a una nueva realidad. Estamos en una fase de transición donde la humanidad se está diversificando, moviéndose en diferentes rutas basadas en estados individuales de conciencia. Si estás viendo esto ahora, estás aquí para ser parte del renacimiento de la conciencia humana y del despertar del espíritu humano. En las noches más oscuras, nace una pequeña luz, una luz con el poder de iluminar el camino hacia una nueva tierra. Pero antes de continuar, tengo algo increíble para compartir contigo, un desafío de 21 días, una oportunidad única para transformar completamente tu vida en 2024. Encontrarás 21 ejercicios cuidadosamente elaborados, uno para cada día, que te guiarán hacia un cambio real y duradero. Toda la información está en el primer comentario publicado. Pensar que el mundo está al borde del colapso puede ser desconcertante e incluso aterrador. Desafía la estabilidad y seguridad que a menudo buscamos en nuestras vidas. Sin embargo, es importante recordar que el cambio es una parte inherente de la experiencia humana. A lo largo de la historia, civilizaciones han surgido y caído, y cada ciclo de colapso ha preparado el camino para un nuevo crecimiento y transformación. ¿Cómo podemos navegar estos tiempos turbulentos y encontrar inspiración y empoderamiento en medio de tanta convulsión? Sumergiéndonos en las enseñanzas de Dolores Cannon, exploramos el potencial transformador de este momento en la historia. Sus enseñanzas nos brindan una perspectiva única sobre el estado actual del mundo, sugiriendo que estamos en medio de un cambio profundo en la conciencia, una transición de un viejo paradigma a uno nuevo. Este cambio no es solo un ajuste menor, sino una transformación fundamental en nuestra manera de pensar, vivir y ser. En este periodo de transición, es natural presenciar la desintegración del viejo mundo y sus sistemas. Las estructuras que han sostenido a la sociedad durante siglos ahora se están derrumbando,
revelando sus fallas y limitaciones inherentes. Puede ser desalentador presenciar el caos y la incertidumbre que a menudo acompañan a estos tiempos de convulsión. Sin embargo, es esencial reconocer que el colapso del viejo mundo no es una señal de perdición, sino una oportunidad para renacer. Es una oportunidad para que la humanidad se desprenda de las capas de ignorancia y limitación que nos han frenado durante tanto tiempo. Así como una oruga debe disolver su forma antigua para convertirse en mariposa, nosotros también debemos dejar atrás lo viejo para abrazar lo nuevo. En medio de este desenmarañar, mantener una sensación de paz interior y claridad es fundamental. Es fácil verse atrapado en el drama y el miedo que pueden acompañar a tiempos de crisis, pero recuerda que tienes el poder de elegir tu respuesta a los eventos del mundo. Puedes optar por ser una fuente de luz y positividad en un mundo que a menudo se siente oscuro e incierto. Una de las principales enseñanzas de Dolores Cannon es la idea de que estamos aquí para contribuir al renacimiento de la conciencia humana y al despertar del espíritu humano. Cada uno de nosotros tiene un papel único en esta gran transformación. Es una época de autodescubrimiento y autorrealización, un periodo crucial para explorar nuestro propósito auténtico y potencial. Mientras enfrentamos los retos e incertidumbres del momento actual, es esencial centrarnos en nuestro desarrollo personal y progreso espiritual. Ahora es el momento para la introspección y el análisis interno. ¿Qué creencias, hábitos y patrones están obstaculizando tu capacidad para alcanzar tu máximo potencial? ¿Qué pasos puedes tomar para estar más en sintonía con tu esencia auténtica y tu misión vital? Además, es una fase propicia para establecer conexiones con personas que comparten nuestros ideales y crear comunidades iluminadas. Al unirnos con otros que aspiran a un mundo más positivo, fortalecemos nuestra energía colectiva e influencia. Podemos brindarnos apoyo mutuo en nuestros caminos personales y contribuir al despertar conjunto ante la desintegración del mundo antiguo. Es tentador dejarse llevar por el miedo, la ira y la desesperanza, pero es crucial recordar que estas emociones solo fomentan la división y el negativismo. En lugar de ello, opta por ser un faro de esperanza y positividad. Elige concentrarte en soluciones más que en problemas. Este es un tiempo para el pensamiento creativo e innovador. A medida que los sistemas obsoletos colapsan, se nos presenta la oportunidad de construir nuevos sistemas más alineados con la verdad, el amor y la luz. Piensa en qué ideas e iniciativas puedes aportar a este proceso de renovación y transformación. En épocas de grandes cambios, es también crucial cuidar de nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. El estrés y la incertidumbre pueden afectar nuestra salud y felicidad. Haz del autocuidado una prioridad, ya sea mediante la meditación, el ejercicio, una dieta saludable o pasando tiempo en la naturaleza. Recuerda que, a pesar de los retos que enfrentamos, formamos parte de un plan cósmico mucho más amplio. El universo está en constante evolución, y nosotros somos parte de ese proceso evolutivo. Estamos aquí para desempeñar nuestros roles únicos en el desarrollo de una nueva Tierra. Aunque pueda parecer que el mundo está al borde del colapso, es esencial ver este momento como una oportunidad para una profunda transformación y renacimiento. Mientras navegamos por los desafíos e incertidumbres de este periodo de transición, podemos optar por ser fuentes de luz y positividad. Podemos unirnos con personas afines para crear comunidades de apoyo e innovación. Podemos enfocarnos en soluciones y en el pensamiento creativo en lugar de quedarnos estancados en los problemas. En última instancia, estamos aquí para contribuir al nacimiento de una nueva Tierra, un mundo más alineado con la verdad, el amor y la luz. Acepta este momento como una oportunidad para alcanzar tu máximo potencial y ser un faro de esperanza en un mundo en profunda transformación. No estamos aquí para provocar miedo, sino para guiarte a través de estos cambios transformadores. La verdad reside en nuestra responsabilidad colectiva con el viejo mundo. No somos meros espectadores, sino creadores activos de nuestra realidad.
Esta revelación puede ser desconcertante y puede generar resistencia, pero es esencial comprender que nuestras observaciones diarias y los pensamientos que mantenemos juegan un papel crucial en la formación de nuestro mundo. La mayor batalla que enfrentamos es por nuestra atención, nuestro enfoque y nuestras mentes. Nuestras mentes tienen un poder creativo inmenso, independientemente de si somos conscientes de ello. Si nos involucramos continuamente en conflictos, noticias negativas, enfermedades o pobreza, contribuimos inadvertidamente a la manifestación de estos aspectos en nuestras vidas. Es hora de romper este ciclo. En su lugar, dirige tu enfoque hacia el amor, la gratitud, la belleza y la paz. Utiliza el increíble poder de tu imaginación para visualizar un nuevo mundo. El nacimiento de la nueva tierra comienza dentro de nuestros corazones y mentes. Cuando una masa crítica de personas dirige colectivamente su energía hacia esta visión positiva, la línea de tiempo existente colapsará y nos encontraremos en un mundo caracterizado por el amor, la paz y la unidad. Agradecemos tu presencia en este profundo viaje. Recuerda siempre que tienes un impacto significativo en tu realidad, por lo tanto, elige sabiamente tus pensamientos y emociones, porque son los arquitectos de la transformación de tu voluntad.